En el Nuevo Testamento, libro de Corintios, primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, vamos a dar lectura a 2 versos, 19 y 20. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 y 20. ¿Lo encontramos? Dice la palabra de Dios a la letra. Una pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿de quién son? De Dios. Amén. Con esta lectura damos el tiempo al pastor Ismael. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Les agradecemos el sacar el tiempo para venir a encontrarse con Dios en este día tan especial que es el día sábado. Dios es bueno con nosotros, nos ayuda durante la semana y nos pide muy poco, fíjense. Nos pide solamente un día de 7, ¿cierto? Y ese día a Él le gustaría que nos congregáramos, que viniéramos a la iglesia, que compartiéramos como hermanos en Cristo, así que les agradezco porque han escuchado la voz del Espíritu y han venido a la iglesia el día de hoy. Sean todos muy bienvenidos a la casa de Dios. El mundo está revolucionado, ¿cierto? Últimamente hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, pero que nada de esto nos abrume, que nada de esto nos preocupe. El Señor tiene control de nuestras vidas. Él es quien cuida de nosotros. Él tiene contado cada cabello de tu cabeza. Él sabe cómo se llama cada estrella. Él está todo el tiempo procurando nuestro bienestar y envía a sus ángeles para que nos cuiden y nos ayuden. Así que no debemos de temer a todo lo que vemos que ocurre alrededor nuestro. Quisiera leer nuevamente el texto de esta mañana o tarde ya, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20, dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Muchos de nosotros cuidamos con esmero los lugares que consideramos importantes, ¿no? Nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestros lugares de trabajo. Los limpiamos, los mantenemos y nos aseguramos que estos lugares sean respetados. Pero hemos considerado que nuestros cuerpos son sagrados. La Biblia nos enseña que nuestros cuerpos son ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Miren esta cita. El templo sagrado del cuerpo debe mantenerse puro y sin contaminación para que el Espíritu Santo de Dios pueda habitar en él. ¿Cómo tienen que mantenerse los cuerpos? Puros y sin contaminación, para que el Espíritu Santo de Dios pueda habitar en él. En otras palabras, esto es tomado de Health Reformer del 1 de octubre de 1871. En otras palabras, ¿al Espíritu Santo no le gusta habitar en cualquier lugar? No. El Espíritu Santo le gusta
habitar en lugares que sean puros y sin contaminación. Hoy quiero compartir con ustedes 3 verdades claves sobre lo que significa que nuestros cuerpos sean el templo de Dios. La primera, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La segunda, nuestra responsabilidad de honrar a Dios con nuestros cuerpos. Y la última, el costo de la redención y nuestra respuesta hacia este sacrificio. Vamos a hablar primero acerca del Espíritu Santo en nosotros. Pablo recuerda a los corintios que el cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Este era un concepto radical en los tiempos de Pablo, porque la presencia de Dios en los tiempos del apóstol se consideraba que estaba en la ciudad de Jerusalén, en un templo construido por personas. Allí iban a adorar, ¿cierto? Y se creía, y las personas creían, y iban confiadas de que el Espíritu de Dios y la presencia de Dios se manifestaba en ese edificio. Era conocido ese momento como la Shekinah, ¿cierto? En el momento que la gloria de Dios aparecía allí en el lugar santísimo, en el santuario o en el tabernáculo. Pero Dios hace un cambio radical y dice, no, ya no va a ser en un edificio. Ahora mi presencia y mi espíritu se van a manifestar ¿dónde? En el ser humano. Era un concepto radical. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 1 al 3, nos recuerdan cuando Salomón dedicó el templo a Dios. La gloria del Señor descendió en forma de fuego y llenó el santuario. Así como Dios santificó ese lugar, ahora santifica nuestros cuerpos como su morada. Si en el pasado el pueblo de Israel debía cuidar el templo físico, la pregunta es, ¿cuánto más debemos cuidar el templo de nuestros cuerpos donde habita el Espíritu Santo? Quisiera profundizar un poquito más en la construcción del templo de Salomón. La historia es fascinante. Un templo que fue construido en 7 años sin utilizar ningún instrumento allí en ese lugar. Todo fue ensamblado como un rompecabezas. Las piedras fueron pulidas en la cantera y fueron traídas por las personas. Y fue armado este edificio sin que se utilizara ninguna herramienta de trabajo. Porque Dios no quería que hubiera ruido en su templo. Así era de sagrado. Se preguntarán cómo Dios pudo haber hecho esto. Él derramó su espíritu en las personas y les dio habilidades, capacidades. Personas que no estaban familiarizadas con el trabajo manual eran ahora artesanos expertos, hábiles, precisos, haciendo estas piedras que encajaran la una con la otra. Fue todo armado de piedra. Y luego de la piedra, dentro de él, se puso madera escogida, preciosa, traída desde el Líbano. Cedros, ¿cierto? Que hasta el día de hoy, si ustedes ven la bandera del país, del Líbano, en su bandera ellos tienen el cedro allí, como su logo, ¿cierto? Y esta madera cubría todo el interior de la piedra por dentro. Y después de la madera estaba cubierto por oro. Era una obra espectacular. Cuando el sacerdote y los levitas prendían fuego dentro de este templo, de este santuario, iluminaba todo el santuario por los reflejos del oro que estaba por todas partes. Era una experiencia fascinante, única. Dicen que no hubo un templo como el de Salomón después de este. Algo sumamente impresionante. Ahí habitaba la presencia de Dios.
lo más importante del templo no era la construcción en sí misma, era que ahí estaba la presencia de Dios. No era el oro, no era la madera, no eran las piedras, no eran todos los adornos que habían allí. Era la misma presencia de Dios lo que daba significado a este santuario. Y es lo mismo que ocurre con nosotros hoy. Nuestros cuerpos no importan, ¿cierto? ¿Qué son estos cuerpos? 80 años vivimos, 90, y desaparecen. Nos empezamos a envejecer, salen las arrugas, tratamos de acomodarlas, ¿cierto? Nos pintamos el cabello porque ya no tiene el color de antes. Nos empezamos a cambiar los dientes. Todo se empieza a despedazar, a caer, a hacerse pedazos. El cuerpo no es lo que importa. Lo que importa, ¿quién habita dentro de él? Y esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Mora el Espíritu Santo en mi vida? Esa fue la discusión entre Jesús y la mujer samaritana, fíjense, una discusión teológica. La mujer samaritana le pregunta a Jesús, oye, ¿a dónde debemos adorar? Algunos dicen que donde adoraron nuestros padres en estas montañas, Jacob y su gente. Y los judíos, ustedes dicen que allá en ese templo. Y recuerdan lo que le contestó Jesús en Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana, ya no es en un edificio, ya no tienes que viajar hasta Jerusalén. Ahora el Espíritu, Dios mismo, su presencia, va a morar en ti. Un concepto revolucionario, algo impresionante, no cabía en la mente de las personas. Cuando estaban en Pentecostés, esperando que el Espíritu Santo fuera derramado sobre ellos, y el Espíritu se posesionó de todos los que estaban allí orando. Lo que ocurrió fue algo asombroso. Y luego Pedro, cierto, se sorprendía de que el Espíritu era derramado en los gentiles también, personas que no eran judías. Y decía, si la presencia de Dios mora en esta persona que es gentil, ¿cómo puedo yo llamarle que es un pagano? La presencia del Espíritu era lo que definía quién era cristiano y quién no lo era. Era lo que marcaba la diferencia entre una persona y otra. No era si era adinerado y pobre, si era bajo o alto, si era judío o gentil. Era si el Espíritu de Dios moraba en ti o no lo hacía. Debemos considerar nuestros cuerpos como propiedad de Cristo y no hacer nada que contamine el templo de Dios. Esta es la revista Sign of the Times del 20 de junio de 1895. Si nuestros cuerpos le pertenecen a Cristo, entonces todo lo que hacemos debe reflejar su presencia en nuestras vidas. Imagínense respetar tu cuerpo, así como las personas anteriormente respetaban el santuario o el templo de Salomón. Era algo sagrado, sagrado. Hoy en día hay mucho conflicto por un lugar en específico en Jerusalén. Ustedes saben de esto, ¿no? Allí donde estaba construido el templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70. Después de muchos años, los musulmanes decidieron construir. Gracias. Los musulmanes decidieron construir
un templo también, que se le llama el Domo de la Roca. Y toda la pelea que hay en Medio Oriente está muy relacionada con ese lugar. De hecho, el ataque del 7 de octubre llevaba por título el nombre de este lugar. Sí. Es un lugar sagrado para los musulmanes. A ellos les molesta muchísimo que soldados israelíes pasen por ese templo. No pueden permitir que alguien profane ese lugar. Invierten cantidades exorbitantes de dinero manteniéndolo lo mejor posible. Las personas viajan de diferentes partes del mundo para visitarlo. Y lo mismo ocurría en los tiempos del templo de Salomón, o después en el exilio cuando se construyó el segundo templo y los judíos que vivían en diferentes partes del mundo venían al templo a adorar a Dios y hacían viajes de meses de largo y consideraban este lugar como un lugar sagrado. ¿Te imaginas que tú le dieras la misma importancia a tu cuerpo? Porque allí ahora mora el Espíritu. Ya no es en Jerusalén, allí en el templo que destruyeron. Ahora el Espíritu mora en el cuerpo del ser humano. Así que hay dos preguntas que quiero que te hagas. ¿Reconoces la presencia de Dios en tus decisiones diarias? Y la segunda, ¿tratas tu cuerpo de manera que acoja o reciba al Espíritu de Dios? Esa es la primera cuestión, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ahora la segunda, nuestra responsabilidad de honrar a Dios con nuestros cuerpos. Pablo dice, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Esto significa que nuestros cuerpos deben reflejar la santidad de Dios en tres maneras claves. La primera, a través de la pureza, evitando el pecado que corrompe el templo, ¿cierto? Morada del Espíritu de Dios. Tenemos que alejarnos de cualquier cosa que contamine nuestras vidas. Tenemos que alejarnos de aquello que es malo, que es pecado, que sabemos que no hace bien a nuestra alma ni al desarrollo de nuestro carácter. Es una lucha continua y cada vez una lucha más difícil. Los hombres batallan, ¿cierto?, al día a día con la lujuria. Las mujeres, ¿cierto?, con diferentes cosas que el enemigo les presenta, la vanidad y demás. Y tenemos que luchar, ¿cierto?, para que este templo, esta morada del Espíritu, se mantenga pura y así el Espíritu Santo pueda morar de forma cómoda. Pero no solamente a través de la pureza tenemos responsabilidad con nuestro cuerpo, sino a través de la salud también. Cuidando nuestros cuerpos con descanso, nutrición, ejercicio adecuados, ¿cierto? Nuestros pensamientos, que sean positivos. Dicen que casi el 99% de las enfermedades comienzan en los pensamientos. Así es. Dicen los estudios que una persona que fuma y hace ejercicio es más saludable que una persona que no fuma y no hace ejercicio. Si tú me vieras a mí con un cigarro en la mano, te asustarías. Bárbaro, ¿qué está haciendo? Pero así deberíamos de mirar a alguien que no hace ejercicio también, porque es peor aún. ¿Cuántos le ponemos freno a nuestra boca cuando estamos comiendo? Vemos la cantidad de platillos allí y lo que pasa por nuestra mente es hasta donde tope, ¿cierto? Hasta que me duela la panza, allí le paro.
es la forma de tratar el templo del Espíritu de Dios. Llenamos nuestras comidas de condimentos, cosas que sabemos que nos hacen daño. Tomamos cosas que ni siquiera le daríamos a nuestras mascotas, hermanos. ¿Pueden creerlos? ¿Cuántos de ustedes le ha servido en vez de agua a su mascota Coca-Cola? ¿Quién de ustedes ha hecho esto? O le daría esto a un bebé, ¿cierto? Cuando está pequeño. Y sabes que no lo haces. Tú sabes por qué no lo haces. Porque sabes que ¿qué? Está mal. Que está mal. Pero tu cuerpo sí lo destruyes. ¿Qué tal el descanso, no? Nos acostamos tarde, perdiendo el tiempo con cosas que no son importantes, llevando nuestra mente a sus límites para el otro día sentirnos de lo peor y hacer un mal trabajo en nuestros lugares de trabajo. Descansamos. Somos de las personas que queremos trabajar y trabajar, sacarle el provecho a nuestro cuerpo sin darle el descanso adecuado. El cuerpo no es un robot y aún los robots, hermanos, no pueden estar todo el tiempo trabajando, se descomponen. Nuestros cuerpos tienen que ser cuidados, tenemos que respirar aire puro, tenemos que tratarlos bien, porque nuestros cuerpos no son nuestros. ¿Son la morada de quién? Del Espíritu. Y el tercer punto sobre nuestra responsabilidad de honrar a Dios con nuestros cuerpos es que tenemos que usar nuestros cuerpos para servir, no están de adorno, hermanos. Si cuidas tu cuerpo, le das el descanso, la nutrición, el ejercicio adecuado, no es para ti, no es para ti. Es para que tú puedas utilizar tu cuerpo para servir. Así es. Tu cuerpo es un instrumento en las manos de Dios, usando nuestra fuerza y habilidades para servir a Dios y a los demás. Así, cierto, honramos a Dios con nuestros cuerpos. Hay personas que dedican mucho tiempo al ejercicio y al gimnasio, pero para tener un cuerpo de adorno, para mirarse al espejo y decir, ¡qué bárbaro! Mira sus músculos. No, hermanos, el cuerpo no es para eso. Tu fuerza es para utilizarla y ayudar a los demás. Para eso es. Y debemos utilizarla para eso. Daniel y sus amigos lo sabían y decidieron no contaminarse con la comida y el vino del rey. En lugar de ello, optaron por una alimentación saludable y confiaron en Dios. Como resultado fueron hallados 10 veces más sabios y saludables que los demás jóvenes en Babilonia. Su ejemplo nos enseña que lo que consumimos y cómo cuidamos nuestros cuerpos impacta nuestra vida espiritual y física. Miren esta cita. Una vida pura y saludable es lo más favorable para la perfección del carácter cristiano y para el desarrollo de las facultades mentales y físicas. Dirán ustedes, ¿qué relación hay de que yo mantenga mi cuerpo saludable y el desarrollo de mi carácter? Pues dice aquí que una vida pura y saludable es lo más favorable para la perfección del carácter cristiano. En otras palabras, no hay cómo desarrollar un carácter como el de Cristo si no tienes un cuerpo saludable y un cuerpo puro. No hay manera. No hay manera. Y tiene sentido, hermanos. Cuando nos trasnochamos y al otro día tenemos que hacerle frente a tentaciones y dificultades,
no tenemos la fuerza para hacerlo, fíjense. Es más fácil ceder a ellas. Yo recuerdo una maestra que nos decía que sus papás no le daban permiso de jugar en la calle con otros niños, los cuidaban bastante. Y ellas eran muy inteligentes o astutas, tal vez podría decir yo, porque sabían que cuando su papá llegaba del trabajo cansado y se acostaba en su siesta, era el momento preciso para pedirle permiso. Porque sabían que su papá no iba a entrar en una discusión con ellas en el momento. Estaba tan cansado que les iba a decir, vayan a jugar todo lo que quieran. Y ya sabían ellos y aprovechaban ese momento. ¿Sí? Y el papá, claro, les decía que sí. Cualquier cosa que reduzca la fuerza física debilita la mente y la hace menos capaz de discernir entre el bien y el mal. Si tu mente está debilitada, está cansada, va a ser más difícil para ti discernir en qué está bien y qué está mal. Por eso tu cuerpo tiene que estar en las mejores condiciones. A veces le pedimos al Señor, Señor, líbranos de la tentación, cuando nuestro cuerpo no está en las mejores condiciones para hacerlo. ¿Se imaginan cómo nos mira Dios desde el cielo como que bárbaro? Pues ayúdame un poco también, ¿no? Si estás tratando tu cuerpo de esa forma, ¿cómo crees que va a funcionar que yo pueda ayudarte? Así que hay dos preguntas que debemos hacernos. La primera, ¿hay hábitos en nuestra vida que deshonran el templo de Dios? Hay que revisarse, ¿cierto? Así como revisamos nuestros carros, si el aceite está bien, si el líquido de la transmisión está bien, si las llantas están bien, si las luces funcionan. Así también hay que revisar nuestra vida. ¿Están nuestros hábitos alineados con la voluntad de Dios? ¿Estoy tratando la morada del Espíritu como debería de tratarla? Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos ser más intencionales en mantener nuestros cuerpos sanos y puros? ¿Cómo podemos ser más intencionados? Yo me he empeñado en una guerra con YouTube y otros plataformas. Espero no nos bajen este video después de decir esto, hermano Efren. Pero no sé si ustedes han dado cuenta, ahorita te salen comerciales de Temu y diferentes compañías donde salen mujeres vistiendo estas ropas, ¿cierto? Interiores terribles. Para mí son fotos muy sensuales. Y hay un botoncito que tú puedes darle que dice denunciar. Y ahí me la paso denunciando. Sí. Tenemos que ser intencionados en nuestra guerra contra el mal. No permitir darle ni un centímetro al enemigo, porque si lo hacemos, él se aprovecha, hermanos, con todas sus fuerzas, nos destruye. Si estás viendo cosas que no son buenas para tu alma, aléjate de ellas. Si estás escuchando cosas que sabes que le hacen mal a tu carácter, aléjate de esto. Aléjate de las personas que son negativas, que siempre están hablando cosas, ¿cierto?, que no edifican. Aléjate de ellas. Esto no te va a ayudar a crecer. Dice que si quieres ser águila, tienes que juntarte con ellas. Si te juntas con personas que tienen problemas de carácter, ¿cierto?, vas a terminar pareciéndote a ellas. Así que tienes que ser intencionado. No dejes al azar lo que ocurre con tu vida. Tienes que tomar decisiones claras de cómo le hago para que este cuerpo sea realmente la morada del Espíritu. También con nuestra salud hay que tomar decisiones, hermanos.
Abre tu nevera, mira lo que está allí y piensa, ¿debería eso estar en mi nevera? ¿Debería yo darle eso a mis hijos? ¿Ponerlo en mi cuerpo? Si ni siquiera se lo doy a mi mascota, ¿debería yo utilizarlo para mí? Tienes que tomar decisiones de acuerdo al ejercicio también. Estoy haciendo el ejercicio que necesito. Tengo una vida sedentaria. Estoy comiendo de más. Estoy durmiendo bien. Y a partir de allí no afligirte, decirte estoy hecho una ruina, sino decir vamos a salir de este hoyo con la ayuda de Dios. Él nos va a ayudar a salir de esto y vas a comenzar a planear intencionalmente cómo vas a empezar a vivir de ahora en adelante. Nuevamente, porque tu cuerpo no es tu cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Y quisiera terminar con el último punto. El costo de la redención y nuestra respuesta. Pablo nos recuerda que fuimos comprados por un precio. Ese precio fue la preciosa sangre de Jesucristo. Nuestra salvación no fue gratuita. Le costó a Jesús su vida. En Juan capítulo 19, versículo 30, Jesús declaró esta frase tan importante que en griego es la palabra tetelestai, consumado es. Esto significa que Él pagó el precio completo por nuestra redención. Su sacrificio nos da un nuevo propósito, vivir para honrarlo con todo lo que somos, incluyendo nuestros cuerpos. El año pasado trabajé con una compañera que tenía un tatuaje en su mano. Me llamó la atención porque el tatuaje era una palabra griega y de hecho era esta, tetelestai. Tetelestai. Consumado es. Ahora me pregunto, ¿estaba esa persona viviendo de acuerdo a ese pago que hizo Jesús? ¿A ese consumado es? Miren esta cita. Jesús dio su vida para comprar nuestra redención. Y debemos vivir como aquellos que han sido comprados por un precio. Esto es Consejos sobre el régimen alimenticio, página 56. Y debemos vivir como aquellos que han sido comprados por un precio. Imagina que alguien pagara todas tus deudas y te diera una casa nueva de paquete. ¿Seguirías viviendo como antes, endeudado, viviendo mal? Por supuesto que no. De la misma manera, porque Jesús pagó por nuestra libertad, debemos vivir con gratitud y devoción a Él. Tengo un amigo que viene de una familia de panaderos y es el oficio que él aprendió a hacer desde muy joven. Ellos tienen una panadería ahí en Chetumal, en el sur de México. Creo que es el estado de Quintana Roo, si no estoy mal. Y yo estuve unas vacaciones con ellos allí haciendo pan, recuerdo. Dormía en el sofá, no tenían suficientes habitaciones. Y me levantaba a empezar a ayudarles a amasar, cierto, la harina, hacer todos esos tipos de panes que hacían, conchitas y demás. Y recuerdo que después de esta experiencia, mi amigo se fue a estudiar a la universidad y allá platicábamos y me comentó que tenía que parar sus estudios porque sus papás estaban tan endeudados que él tenía que ayudarlos de alguna forma. Él se fue, dejó la universidad tirada, se devolvió a Chetumal. Se metió a esa panadería
y trabajó como un loco para sacar a sus papás de las deudas. Mucho esfuerzo, hermanos, mucho esfuerzo. Hacía el pan, lo vendía, buscaba contactos, organizaba las finanzas, pagando una deuda a la otra y finalmente terminó por pagar todo lo que debían. Es más, les ayudó con la primera cuota para una camioneta, que pudieran así transportar, ¿cierto?, sus productos. Y le dijo a su papá: papá, aquí te entrego tu panadería, libre de deudas, funcionando bien, con clientes. Si te vuelves a endeudar es porque te gusta. Lo mismo nos dice Jesús hoy. Hijo, yo fui allá a esa tierra, la pasé mal, el día a día, duro, resistiendo las tentaciones de Satanás, viviendo como uno de nosotros, sufriendo el cansancio, el hambre, la sed. Y finalmente me sacrifiqué por ti. Si quieres seguir viviendo como antes, es porque te gusta. Esta cita dice: Jesús dio su vida para comprar nuestra redención y debemos vivir como aquellos que han sido comprados por un precio. Así que hay dos preguntas finales que debemos hacernos. ¿Estamos viviendo como personas redimidas por Cristo? ¿Vemos nuestros cuerpos como un regalo que debemos administrar sabiamente? Dios nos ha dado un privilegio increíble. El Espíritu Santo vive en nosotros. Por esta razón debemos que reconocer su presencia en nuestra vida diaria. 2. Tenemos que honrarlo con nuestros cuerpos a través de la pureza, la salud y el servicio. Mamá me decía siempre: hijo, el que no sirve, no sirve para nada. Y 3, debemos vivir en gratitud, sabiendo que fuimos comprados con la preciosa sangre de Jesucristo. Quisiera terminar con esta última cita del Ministerio de Curación, página 130. El cuerpo es el único medio a través del cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. Por eso, el adversario de las almas dirige sus tentaciones hacia el debilitamiento y la degradación de nuestras facultades físicas. Él lo sabe. Si estamos débiles y enfermos, fácil nos hace caer en tentación. Nos da una vida terrible. Él lo sabe. Por eso sus ataques son continuamente a debilitar nuestras facultades físicas. No hace mucho salió un video donde este futbolista famoso de Portugal, Cristiano Ronaldo, en el momento de un meeting le ponían allí una Coca-Cola, porque hacen publicidad con esto, ustedes saben, está ahí el jugador y la Coca-Cola al frente y las cámaras están grabando eso y la gente está viendo y el subconsciente en tu mente, ¿cierto?, está viendo allí Y él quitó la botella y dijo: tráiganme agua. Las acciones de Coca-Cola ese día se bajaron en forma de pique, se fueron al suelo, solo por esta frase de este futbolista. Personas que no son cristianas, que el Espíritu Santo no vive en ellas, a veces incluso toman mejores decisiones que nosotros. Hermanos, la invitación esta mañana o esta tarde ya es para que vivamos de manera distinta. Así como cuidarías el templo de Dios construido por Salomón, de esa forma que tú lo verías como algo sagrado, te invito hoy a considerar tu cuerpo como la morada sagrada
del Espíritu de Dios. Y para esto tienes que ser intencionado. No va a ocurrir al azar, no va a haber un milagro allí que de repente se empiezas a hacer todo bien. Es una lucha continua. Es abrir tus ojos y preguntarte, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Son mis decisiones? ¿Están de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Estoy viviendo para glorificarlo? ¿Estoy cuidando la morada del Espíritu de la mejor manera? Y a partir de allí empezar a tomar las decisiones correctas. Comprometámonos hoy a tratar a nuestros cuerpos como los templos sagrados que son, reflejando la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Dios te bendiga, querido hermano. Si tienes malos hábitos, lucha contra ellos diariamente. No te des por vencido. El Señor te va a dar la victoria. Pero tienes que luchar. Tienes que pelear la batalla. Tienes que ser fuerte. Tienes que sostenerte. Tienes todos los días que creer que el Señor te va a dar la victoria. Dios te bendiga. Vamos a cantar juntos. Señor y Padre que está en el cielo, como este himno dice, llénanos, Señor, de usted. Y para que eso ocurra, Padre, usted desea que nuestro cuerpo sea un lugar donde el Espíritu Santo se sienta confortable en estar, Señor. Ayúdenos, Padre. Quisiéramos pedirle perdón, porque no hemos tratado nuestro cuerpo como el templo del Espíritu, Padre. Nuestras decisiones no han sido las mejores, Señor.
Nuestros hábitos, Padre, nos llevan a la ruina. Pero hoy queremos ser distintos. Hoy queremos confiar y creer que usted nos dará las fuerzas para hacerle frente a estos desafíos que vivimos diariamente. Que podamos ser un ejemplo, Señor, para las personas que viven alrededor nuestro. Que podamos, Señor, hacer de nuestro cuerpo una excelente morada para su Espíritu Santo. Oro por cada hermano, por cada hermana que tiene sus luchas diarias, Señor. Yo sé que ellos le aman, Padre, y quieren glorificar su nombre, pero a veces es tan difícil luchar, Señor, contra las tentaciones, desafíos, malos hábitos. Padre, que la decisión de ellos hoy y la ayuda de su Espíritu nos ayuden a poder tener la victoria, Señor. Denos de su gracia, denos de su Espíritu, denos fortaleza, Padre. Ayúdenos, Señor, a vencer. Se lo pedimos en el precioso nombre. Y también, Señor, aprovecho a orar por los alimentos. Se lo agradecemos en Jesús. Amén, Señor. Amén.